Acuérdense que un socavón tiene entrada, pero no tiene salida. La entrada va a ser la salida. Entonces, bueno, de una de las paredes, sí, determinamos que los esfuerzos principales están en dirección, el esfuerzo principal mayor en dirección perpendicular a la pared, el hastial izquierdo. Entonces vamos a poner el gato de manera que quede perpendicular a esa dirección. Entonces la posición va a ser ponerlo horizontal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Todavía no tenemos nada más que el socavón y el lateral donde vamos a hacer las excavaciones para hacer la prueba de gato plano. Entonces, primer paso, pulir la superficie de la roca, es decir, en un área más o menos de 1 metro por 1 metro o unos 50 por unos 50, con pulidora se trata de dejar lo más pulido posible esta cara del hastial. Se colocan estos puntos de referencia que le llaman anclas. En este caso observamos 4 anclas en la parte de nuestra vista, pero atrás de estas están otras 4. ¿Okay? Esas anclas me van a permitir pues, ver cuando yo abra para meter el gato, qué tanto se va a deformar, qué tanto se va a cerrar esa perforación donde voy a poner el gato plano, ¿ok? Entonces colocamos los puntos de referencias, anclas, los fijamos a la roca usando mortero con aditivo estabilizador de volumen, o en la actualidad ya el mortero nada más casi lo utilizan para el gato plano. En general, para las anclas se utilizan resinas epóxicas y de colores, pero de esos colores fuertes, ¿no? Para que cuando entremos a la excavación, con la pura luz de la lámpara, podamos ver claramente dónde están esos puntos. Hacemos una medición inicial de la separación entre los puntos de referencia con un medidor mecánico tipo Whitmore de carátula con separación mínima de 0.0005 milímetros. Hacemos la barranación de la ranura del gato plano de 42 por 42 por 4 centímetros. Entonces, más o menos es una sección cuadrática, ¿no? 42 por 42 por 4 de espesor. Estas ranuras van a variar y van a depender de las dimensiones del gato que tengamos. ¿Ok? Se hace un proceso de deformación de la roca inducida por rotura de la continuidad de la misma al efectuar la ranura, es decir, se liberan esfuerzos que producen deformaciones perpendiculares al plano de la ranura. Hacemos mediciones de estas deformaciones tomando lecturas inmediatamente después de ranar, que son del orden del 90% de la deformación total, y durante un espacio de tiempo entre 1 y 3 días después de haber hecho la ranura. Se inserta el gato plano cuadrado en la ranura, ahogándolo en mortero con aditivo estabilizador de volumen con resistencia de 50 kilogramos por centímetro cuadrado a los 7 días. Se deja un tiempo de apagado del mortero de aproximadamente 3 días y se aplica una presión hidráulica hasta que los puntos de referencia regresen a su posición inicial, obteniéndose la presión de calcinación, que va a ser el valor del esfuerzo interno de la roca en dirección perpendicular al plano de la ruptura. ¿Okay? Entonces, esta es la situación. Entonces, primero hacemos un pulido, esquematizamos dónde van a ir las anclas, sacamos las dimensiones que tiene profundidad de estas anclas y las distancias de cada una de las anclas con respecto a donde vamos a meter el gato plano. Después de hacer estas perforaciones y meter la ancla, se pone o con mortero antiguamente, ahora con resinas epóxicas de colores, sobre todo les gusta el color rojo a los geotecnistas.
Entonces, una vez que se abren y se miden, ojo, yo pongo una seña, ¿eh? Hago un esquema y hago una medición sin todavía hacer perforación. Luego ya perforo la primera y después de la perforación, sí, tomo otra vez otra medida. Perfora las otras y cada que perforo voy midiendo con respecto a mi distancia del gato, ¿ok? Así hago las 8 y después hago la perforación de la hendidura donde voy a meter el gato plano. Una vez perforado, pues lo atacamos con mortero, lo dejamos ahí unos cuantos días, regresamos después de este tiempo, le ponemos al gato plano, ¿sí? Los aditamentos, manómetros, tubería o manguera, y con una bomba hidráulica vamos a ejercer una presión para que las anclas que ahora ya se han movido hacia donde está el gato plano, ¿sí? Al nosotros empujar con esta bomba hidráulica, empujamos aceite y por dentro ese aceite hace una presión hacia la pared y entonces ejerce una presión hacia arriba y hacia abajo y va a regresar las anclas a su posición inicial. Una vez que estén en su posición inicial, vemos la presión que tuvimos que inyectar para que regresaran a su posición inicial, tomamos esa presión se llama presión de cancelación y mediante algunas fórmulas que más tarde vamos a ver, pues podemos obtener los parámetros. La presión de cancelación me la da la inyección que hago con la bomba hidráulica y que se ve reflejada con los manómetros, ¿ok? Ok, como está esquematizada de esta forma, voy a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anclas, ¿no? 10 anclas con esta. Entonces tengo 10 anclas. Hago, por lo tanto, 10 perforaciones y meto del ancla 1 hasta el ancla 8 y las otras que van a quedar como referentes, ¿sí? Se les llama D0 o 0, ¿ok? Según este esquema, según Ramírez AR, pues aquí le ponemos mortero, ¿no? Te vuelvo a decir, en la actualidad, pues ya se pone resina epóxica y de color. Ahora ya los ingenieros son muy coloridos, utilizan muchos colores, ¿no? Se abre la ranura, más o menos es con la misma herramienta que hacemos las perforaciones para las anclas. Ya una vez abierta la ranura para el ancla, metemos el ancla y ponemos el mortero o la resina epóxica, ¿no? Todo va a depender de la empresa en que trabajen o de la facilidad para hacer el mortero o para hacer la resina o para comprarlos. 25 centímetros, 14 de espesor, abrimos una ranura de 19, metemos el gato plano que tiene 4 centímetros, con una disposición de las anclas de la 7 a la 8, ¿sí? Al centro de 15 centímetros y con una distancia de 15 centímetros de la 1 a 2. Si esta es la 1 a 2, entonces de aquí a aquí tiene 15 centímetros y de aquí va a tener 15 centímetros. Y otros 15 centímetros de la 7 a 8 y de la 1 a 2. Esta sería la 3 a 4 y esta sería la 5 a 6. En una distribución de 42 centímetros que va a tener de profundidad el gato plano, quizá 45, ¿ah? Y 45 en el sentido lateral, se abre pues esta ranura. La distribución de las anclas son entonces en esta posición y la sección del gato plano tiene
1.5 en el centro, 10 centímetros que vamos a abrir la apertura, aunque el gato tiene 4 centímetros, entonces van a quedar 3 y 3 de lado. Y lo vamos a pegar con mortero, sí. Dejamos que la presión haga su trabajo, regresamos en X número de días, de 1 a 7, dicen, pues hay ingenieros que ahí están, mide y mide y mide, ¿no? Cuando son recién salidos, que no tienen ni novia por la zona, pues entonces ahí se quedan todo el día midiendo cada ratito la deformación que va teniendo las anclas. ¿Ok? Máximo 7 días, ponemos la bomba hidráulica y regresamos las anclas a su posición inicial y vemos esta presión que, vuelvo a decir, se llama presión de cancelación, es la presión en la cual la distancia que ya se deformó la masa rocosa va a regresar a su posición inicial. Y esa sería la prueba de gato plano. La de Rosetta de deformaciones consiste en la medición de las deformaciones producidas al relajar los esfuerzos de una porción en la masa rocosa mediante el corte con una broca muestreadora. Los esfuerzos internos se determinan a partir de las deformaciones medidas empleando relaciones esfuerzo-deformación de la teoría de la elasticidad. La medición de las deformaciones se hacen con deformómetros colocados en la superficie de la roca. Estos deben ser resistentes al agua para poder soportar el agua a presión del sistema de enfriamiento de la broca. Debe tomarse en cuenta que la cercanía de una discontinuidad, aunque solo tenga unas cuantas micras de abertura, puede falsear los resultados de la medición. El procedimiento es colocar en la superficie de roca de la pared una galería de 3 medidores de desplazamientos con direcciones que forman ángulos de 60 grados o bien de 45 entre sí, constituyendo la forma de una roseta. Posteriormente se recorta concéntricamente la zona de la roseta con un barril muestreador a fin de producir un alivio de los esfuerzos actuantes en la zona instrumentada, midiendo las deformaciones producidas precisamente con los deformómetros. Aquí tenemos los extensómetros eléctricos que nos van a dar la deformación y entonces la separación entre el 1, el 2 y el 3 tiene 60 grados. Pero también si meto otro, entonces ya no van a tener 60 grados, van a tener 45. En general, obviamente el comprar otro extensómetro pues me cuesta dinero como empresa y en general pues utilizan este método, no el método que ponemos 4 extensómetros, ¿ok? Y esta va a ser la zona que se recorta, la que está punteada, todo lo demás ahí se queda, nada más queda como una abertura donde se ponen los extensómetros. Esta tiene una superficie de 0.35 metros, se pule igual que en el caso del gato plano, se pule la superficie, se deja lisita y después pues con compás, con colores, se hace lo del círculo, ponemos anclas, ¿verdad?, para sujetar los extensómetros, los rellenamos con epóxico, después se hace el recorte para ver las deformaciones en estos extensómetros. Más o menos tiene 0.145 metros, sí, profundidad de 30 metros, 10 centímetros de desnivel que va a tener donde va a ir la zona recortada. Esta es mediciones, digamos, frecuentes, ¿no? Pero si tenemos otro tipo de extensómetro, pues entonces estos diámetros pues, van a variar y estas dimensiones, ¿no? Porque yo no puedo poner 30 centímetros si yo voy a profundizar 40 centímetros, ¿no? Porque mi extensómetro me exige un mayor diámetro, ¿ok?
Y para determinar las deformaciones principales y sus direcciones, pues nos auxiliamos del círculo de Mohr de las deformaciones que está en la figura. ¿Sí? Entonces, tenemos que de un punto O al centro del círculo, pues es una distancia OC, y esta distancia OC es igual a la suma de los extensómetros entre 3, es decir, al promedio de las deformaciones de cada uno de los extensómetros. Entonces, ese va a ser el valor del centro del círculo. El valor de este punto del círculo, del punto D, va a ser igual a la medida del extensómetro 1, ¿sí? Y entonces este es de O a E. Esta distancia sería, ¿ok? Y ED, esta distancia ED, va a valer la resta de los deformómetros, de los valores de los deformómetros menor y medio entre la raíz cuadrada de 3. Entonces, tengo este dato, tengo este dato, tengo este dato. Ok. Las deformaciones principales van a estar dadas por OB, que va a ser la deformación principal mayor, 1, y la deformación OA, que va a ser la deformación principal, 2. Entonces, tenemos que sacar el valor de OA y OB para tener las direcciones principales de estas deformaciones. Y con respecto a estos esfuerzos principales y sus deformaciones, vamos a tener que la dirección del mayor, ¿sí? De la deformación principal mayor, ¿sí? Va a ser en esta dirección con respecto a este punto en el círculo de las deformaciones, y con respecto a ese mismo punto, sí, esta sería la dirección del esfuerzo principal menor, es decir, el esfuerzo principal mayor está en esta dirección y el esfuerzo principal menor está en esa dirección. Para sacar la magnitud de estos esfuerzos principales sigma 1 y sigma 3, utilizamos las siguientes expresiones. El esfuerzo principal mayor va a ser igual al módulo de Young entre 1 menos la relación de Poisson al cuadrado por la deformación principal mayor más la relación de Poisson por la deformación principal menor. Y el esfuerzo principal sigma 2 va a ser igual al módulo Young entre 1 menos la relación de Poisson al cuadrado por la deformación principal menor más la relación de Poisson por la deformación principal mayor. Aquí E y V son el módulo Young y la relación de Poisson de la roca, respectivamente, determinados en pruebas de laboratorio. Entonces, por lo general, en pruebas de laboratorio, si ustedes recuerdan, son módulos de deformabilidad estáticos o módulos de deformación dinámicos, depende de qué prueba haga. Si hago la de velocidad sónica, son dinámicos. Si hago la de compresión simple, son estáticos. De todos modos, me van a dar la magnitud. Entonces, esta prueba me da la dirección y magnitud de los esfuerzos principales. ¿Ok? Sí, profe. Ok, igual que en la otra, sí, tengo una excavación y determino la dirección y la magnitud de los esfuerzos internos. Es también llamado el método de liberación de esfuerzos, y para ejecutar la prueba tengo también una excavación. Por lo general el geotecnista va a ir sobre las paredes, sobre los hastiales, no el frente, ni el techo, ni el piso. En los hastiales es donde ellos van golpeando con un martillo y donde sientan que ahí debe ser la prueba, pues ahí es la prueba. Entonces se pule una superficie de la roca, se deja bien pulidito, como en la prueba del gato plano, se hace la colocación de puntos de referencia. Aquí se fijan con epoxi, es un epoxi con una resina,
Se hace una medición inicial de la separación entre los puntos de referencia con un medidor mecánico de carátula tipo Wetmore con presiones de 0.001 milímetro. Se hace una barrenación de la ranura de forma circular de 30 centímetros de diámetro, 15 centímetros de profundidad y 4 centímetros de ancho. El proceso de deformación de la roca inducida por rotura de la continuidad de la misma, al efectuar la ranura, estamos liberando esfuerzos que va a producir deformaciones en el prisma cilíndrico de la roca. Hacemos una medición de estas tres deformaciones a 60 grados y ya vuelve a repetir. Hay ocasiones que por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad en su último trabajo o en sus últimos trabajos en el proyecto hidroeléctrico de Las Cruces, pues metió 4 tensómetros, entonces tuvo que separar los 45 grados uno del otro. Entonces se hace la medición de estas deformaciones en las 3 direcciones en general, ¿no? Pero para que sepan que no es el único forma o el único método que se tiene, ¿no? Pues hay empresas que pueden poner más deformómetros y obtenemos la dirección de las deformaciones principales, ¿ok? Con esta prueba de Rosetta de deformaciones, según Ramírez, pruebas de campo de mecánica de roca en el proyecto hidroeléctrico La Angostura, como tesis profesional, se obtuvieron estos datos, ¿ok? Entonces se hace un prisma cilíndrico, se hace una pequeña barrenación, es decir, no todo esto se saca, sino nada más es una ceja que se saca de esta. Y o bien tensómetros o hay un aparato, ¿sí? Estos son, las anclas van fijas y o se ponen aquí los tensómetros o bien hay un aparato que también mide la deformación, pero ese lo vamos midiendo cada ratito y poniéndolo y quitándolo. Midiéndole, por ejemplo, norte-sur, norú-suré, noré-surú, ¿ok? Y esto sí, las anclas están a 60 grados. Y entonces aquí tengo el deformómetro 1, el 2 y el 3. Y con los valores de esos aparatos, pues tenemos que podemos ya trabajar sobre el círculo de deformación para obtener la deformación principal mayor, la deformación principal menor, y de ahí los esfuerzos principales mayores, sigma 1, sigma 2, sigma 3. ¿Ok? ¿Una pregunta? Ninguna, profe. ¿Y esto para qué? Bueno, miren, por ejemplo, comisión hacía, por una prueba de Rosetta, se hacían 2 al lado de la Rosetta, ¿sí? 2 de gato plano, ¿no? Por uno de Rosetta, 2 de gato plano. ¿Para qué? Pues para tener mejor precisión mientras más datos. ¿Por qué metieron a 45? ¿Por qué metieron la comisión otro tensómetro? Pues para tener mucho más amarrado mientras más datos tenga. Yo pues obtengo una magnitud y una dirección mucho mejor de los esfuerzos. ¿Ok? Sí, profe. Sale, ¿vale? Sí, profe. Sale. La prueba de placa es otra. Órale, ¿Estás? ¿Qué pasó, chato? Creo que borré una transparencia sin querer. Acá estás. Es la prueba que se efectúa con más frecuencia, esta es la prueba de placa, para determinar la deformabilidad de la masa rocosa. Hacemos esta prueba en trincheras, en túneles o en la superficie del terreno, ¿ok?
consiste en colocar una placa circular o cuadrática sobre la roca por ensayar, a la cual se le va a aplicar una carga y se mide la deformación superficial resultante. La carga se ejerce mediante gatos hidráulicos que van a actuar contra una carga de lastre como un camión pesado, por ejemplo, o anclando dichos gatos. Al variar el tamaño de la placa de carga, cambian también los valores del módulo o la deformabilidad así determinado. Cuanto mayor es el diámetro de la placa, mayor es la profundidad de la roca afectada por la prueba. Además, los resultados de las pruebas efectuados con placa grande de 1 a 4 metros cuadrados estarán más afectados por fisuración que las hechas con una placa pequeña de 30 por 30 o de 30 centímetros de radio. El módulo de Young lo determinamos con esta expresión. El módulo de Young es igual a 1.5, ¿sí?, por la presión media bajo la placa entre el asentamiento de la placa por el radio de la placa. El radio de la placa, pues entonces la placa sería ¿qué? Circular, ¿no? No de forma cuadrática. ¿Ok? ¿Quién sabe qué borré? Pero bien, aquí está el enunciado de placa de carga. ¿Es circular o es cuadrada esta placa? ¿La ven? ¿Cuadrada? Cuadrada y está aquí anclada al terreno, ¿no? Esta es la placa, ¿sí? Los comparadores, ¿sí?, que van a dar la dimensión. Aquí vamos a aplicar, ¿sí?, con este gato hidráulico una fuerza, pero también, ¿sí?, lastrando. Ustedes aquí ven más o menos la rueda y el tapete del camión que está del lado derecho, ¿no? Y este es el dispositivo de ensayo. Este sería un camión lastrado. Se tiene una viga cruzada de referencia, ponemos otra, un gato hidráulico, comparadores de la placa, y no se ve la bomba hidráulica, pero aquí de este lado tenemos una bomba hidráulica que va a estar subiendo, bajando este gato hidráulico, ¿ok? Y lo importante, ¿no?, la placa. Ok, con estos dispositivos tenemos resultados del ensayo de placa de carga. Se relacionan con respecto a la presión en kilopondios por centímetro cuadrado y los asentamientos en milímetro. Entonces aquí tenemos una carga de presión y una descarga. De acuerdo al asentamiento, tenemos aquí como 0.6, ¿no? Otra vez carga y la descarga final, pues se tuvo 2 milímetros de asiento con una presión de 5 kilopascales, ¿no? Ok, entonces para una presión de 5 tuve hasta un asentamiento máximo de 5 milímetros. Estos datos pues, los voy a meter: presión de la carga en la placa, el asentamiento de la placa, por el radio de la placa. Sí, pues no tiene un radio, ¿no? Es un cuadrado. Con respecto al tiempo, ¿qué pasa pues después de, qué serán, 60, 120, 2 horas 20 minutos, ¿no? O sea, en un tiempo de 2 horas 20 minutos se asentó el terreno, ¿sí?, como 2.1 milímetros, ¿no? ¿Ok? Aquí inclusive como que se tuvo una subida en el tiempo, pero el asentamiento como que se hizo hacia atrás, ¿no? Y luego ya fue todo hacia arriba. Entonces, los resultados pues, es precisamente el asentamiento contra la presión y el tiempo que nos da esta prueba. La placa influye en la profundidad de la roca que vamos a probar. Si pongo una placa mayor, la presión que estamos ejerciendo en una placa grande, sí genera una zona de esfuerzos mucho mayor y entonces vamos a fisurar, sí, lo más posible a la masa roca donde no tenía ya fisuras.
por la pura prueba vamos a afectarle, ¿no? Si ponemos una placa más pequeña con respecto al nivel del terreno, una placa chica, vamos a generar una zona de esfuerzos mucho más cercana a la superficie y esto pues voy a afectar mucho menos a la masa rocosa, ¿no? En este ejemplo, ¿sí? Ya no es en la parte superficial como en esta trinchera, ¿no? Sino aquí ya es en una galería, ¿ok? Ponemos unas estructuras de reacción con gato hidráulico, el cual le va a ejercer una presión a mi placa. Aquí puede ser cuadrada de 30 centímetros o circular con 30 centímetros de diámetro. Tenemos dos comparadores para medir los asentamientos, entonces un sistema de medida de asentamientos con 3 comparadores por placa, 3 por placa, 3 de acá, 3 de acá, y con presiones de 0.01 milímetro, ¿eh? Entonces, cargamos inicialmente y vamos a tener un asentamiento para tener un módulo de formalidad de 43 megapascales, ¿no? Volvemos a cargar, ¿sí? En un ciclo, en 2 ciclos, hasta en 3 ciclos y luego la descarga. Y en cada uno de los ciclos pues, tenemos módulos de deformidad, módulo de ion, y esta se relaciona entre la carga que efectuamos y la deformación o desplazamiento, ¿eh? Es como si estuviéramos en una prueba de compresión simple, ¿no? Cargamos, vamos cargando, y bueno, cómo se va deformando el terreno, el material, en el caso del laboratorio, pues mi núcleo de roca, ¿no? ¿Qué tanto se va deformando? ¿Hasta qué? Pues hasta que hacemos la descarga. Entonces vamos a tener diferentes valores de la deformidad, ¿no? Si ponemos carga entre, vamos a decir, el esfuerzo axial entre la deformación axial, aquí lo cambiamos por carga entre desplazamiento, pues tendremos el módulo de 43, luego de 496, luego de 754, de acuerdo a estos ciclos, ¿no? Luego 950 y por último 861. Es decir, al último bajó, íbamos subiendo el módulo de deformabilidad, 43, 496, 754, 950, y en la descarga baja 861, en donde tenemos mayor deformabilidad en el inicio, ¿no? O sea, tiene 5 milímetros de deformabilidad. Mientras que al final, sí, es menor el módulo de deformidad, pero es mayor el asentamiento, ¿no? Tenemos 0.88 con respecto a los otros 3 valores en los 3 ciclos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. Bueno, aquí, ¿estos ductos para qué son? ¿Aquí en dónde estaremos, oiga? ¿En una mina, profe? ¿Mandé? ¿Como en una mina o un túnel? Estaríamos en un túnel o en un socavón, en una galería, ¿no? Y estos que están acá colgando, ¿qué serán? ¿Qué se imaginan que sean? Para el oxígeno o algo así. ¿El cuál? Oxígeno o el aire. Exacto, el oxígeno. Si no hay circulación del aire y si utilizamos explosivos, los explosivos dejan un gas venenoso para los organismos vivos, es decir, para nosotros. Pero ese gas venenoso no es apestoso, es decir, tú le haces así como los perros, oliendo ahí el ambiente, no huele a nada, ¿no? No huele a nada. No te irritan los ojos. Es decir, ay, me están ardiendo los ojos. Es decir, no sientes nada. Entonces, estos monitos, si no hay circulación de esto y hicieron una voladura el día anterior, por ejemplo, entonces, si no hubo ventilación, pues ahí se queda. Aquí se queda. El gas se va a las partes de arriba, ¿no? Pero tú estás jalando ese gas. Ya uno ni lo siente porque a veces
Bien.